Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar del proceso de bocetación. Vamos a entender un poco más a fondo qué significa eso de bocetar o de realizar un proceso de bocetación, ya que para muchos es dado que bocetar es simplemente rayar sobre un papel y hasta cierta parte así es. O sea, hasta cierta parte digamos que si partimos del origen del concepto de bocetación, pues es empezar a transmitir ideas desde nuestro cerebro a través de nuestras manos sobre una superficie, empezar a materializar las ideas de una manera gráfica. Pero ¿qué pasa en ese proceso de bocetación cuando nosotros somos ya profesionales? Cuando el boceto hace parte de ese proceso de diseño o de ese proceso de conceptualización o de ese proceso para el desarrollo de un producto específico. Entonces, hoy vamos a mirar cómo no solamente se trata de trazar líneas sobre un papel o sobre una servilleta, sino que nosotros en nuestra condición de comunicadores visuales, en la medida que necesitamos transmitir o comunicar ideas, ya sea a un cliente, ya sea en un equipo de trabajo o en diferentes circunstancias, cuando yo necesito comunicar una idea rápidamente o cuando yo necesito comenzar un proceso de dibujo, de diseño, de ilustración, incluso un proceso, por ejemplo, para la realización de un proyecto web, para la realización de una campaña, de una estrategia, siempre vamos a necesitar ese recurso de bocetación. Entonces, empecemos por decir que un boceto es un esquema o un proyecto que contiene solamente los rasgos principales de una obra artística o técnica, o también en nuestro caso, como les acabo de mencionar, de una pieza comunicativa. Entonces, si hablamos de que es un esquema, pues ya entendemos de entrada que no es una pieza terminada, pero que tampoco es simplemente un rasgo al azar, sino que captura los rasgos principales que yo necesito comunicar o que necesito evolucionar a través ya de la aplicación técnica. Ya sea como una herramienta o como una habilidad, bocetar tiene su propio rol en el proceso de diseño. Ese rol varía obviamente dependiendo del producto final que nosotros vamos a crear. Entonces, dependiendo del tamaño, del alcance del proyecto, de los estilos individuales, de la experiencia que nosotros tenemos, esos bocetos van a ser diferentes. ¿Por qué del tamaño y del alcance? Porque no es lo mismo bocetar, por ejemplo, alguien me pide una dirección y yo tomo un papelito y le hago un boceto rápido de un mapa y le digo, bueno, mira, llegas acá a la esquina, giras y aquí vas a encontrar una puerta con estas características y ahí debes llegar. Cualquier persona podría hacer eso con mayor o menor gracia, digámoslo así, pero cualquier persona podría hacer eso y de sus habilidades comunicativas pues dependerá que el receptor comprenda ese mensaje gráfico que le estamos dando. Pero cuando estamos hablando ya de proyectos gráficos en especial, pues te vamos a encontrar que hay unas características que van a determinar el nivel que va a tener ese boceto, desde el estilo, desde la experiencia que nosotros tengamos, desde las necesidades comunicativas que nos va a plantear ese reto o ese proyecto. Entonces, teniendo en cuenta eso, el rol de bosquejar en las artes análogas y digitales, porque no solamente hablamos de bocetar cuando vamos a realizar una pieza análoga, sino como les mencioné anteriormente, en cualquier tipo de proyecto, va a variar dependiendo de si estás creando, por ejemplo, un sitio web, una identidad visual, si es para una ilustración, para un póster, para un anuncio, es para un concepto de un producto u otro tipo de diseño, por ejemplo, en el caso del diseño industrial o de la arquitectura, existen otras reglas y otros tipos de bocetos con los que nosotros podríamos trabajar. Vamos a ver entonces algunos tipos de boceto a partir de esto que les menciono. Tenemos primero los bocetos de concepto de desarrollo, que son bocetos rápidos, son bocetos donde en mi libreta de bocetos, en una hoja, en un papel, yo empiezo a desarrollar una idea. Por lo general estos bocetos son privados o para el equipo de trabajo, entonces no necesitan, digamos, a veces muchísimo desarrollo porque es como una primera etapa donde yo tal vez tomo un referente, como pueden ver allí en la imagen, son diferentes bocetos que me están mostrando una evolución de una idea hasta llegar
a un concepto final. Entonces empezamos con una referencia que es una imagen, que se toma la imagen de un león X y se empieza a evolucionar y empezamos a explorar esos caminos gráficos. Muchas veces tendemos a pensar que solamente con sentarnos en el computador o con nuestra tableta digitalizadora o de sentarnos en el programa gráfico, ya simplemente las cosas van a salir allí y lo que me voy encontrando lo voy pegando. Algunas veces eso puede funcionar, pero yo creo que eso funciona en cosas que ya están, digamos, estandarizadas. Cuando yo ya he tenido un recorrido, cuando como diseñador yo ya tengo una experiencia, ya conozco, digamos, el cliente o ya conozco el proceso y simplemente lo que estoy haciendo es diagramar y montar. Aquí no es necesario, digamos, un proceso de bocetación porque eso fue un proceso que ya se hizo previo y yo solamente estoy siguiendo unas normas establecidas. Pero cuando hablamos de creación, o sea, cuando estamos partiendo de cero, el primer paso siempre va a ser entonces realizar esa exploración gráfica. Y esa exploración entiendo también que existen dispositivos para realizarlos. Yo puedo tener una tableta con un lápiz y bocetar en formato digital. Aquí el problema no es de herramientas, si lo hago con un lápiz, si lo hago con un lapicero, si lo hago con marcador, si lo hago con un dispositivo digital. Aquí la idea del boceto es cómo desarrollo yo esa idea y cómo la voy planteando y cómo la voy evolucionando. Poner las ideas rápidamente sobre un papel, entonces, es la única manera de evaluarlas y de poder sacarlas de mi cabeza, y más cuando yo necesito compartir esa información con otras personas. Porque si estoy en un equipo de trabajo y las palabras no van a ser suficientes de pronto para yo explicar cómo quiero una pieza gráfica o cuál es la idea que yo tengo alrededor de esa pieza gráfica, porque todos tenemos percepciones diferentes y yo puedo estar diciendo algo con mayor o menor uso de palabras, adjetivos o con una mayor o menor capacidad descriptiva, pero lo que está comprendiendo la otra persona no siempre es lo mismo que yo estoy diciendo. Muchas veces, o la mayoría de las veces, hay dificultades en ese proceso de comunicación, sobre todo cuando estamos hablando de imágenes. Entonces, la única forma que nosotros tenemos de evaluarla y de comprobarla frente a otras personas es traduciéndola a imágenes por medio de la bocetación para ver si vale la pena o no explorarla y desarrollarla más a fondo. Muchas veces hacemos este tipo de bocetos y como les decía, en este primer, digamos, en esta primera forma de bocetar está bien. En nuestro cuaderno, en una hoja, empezamos a rayar, empezamos a dejar tal vez un poco volar la imaginación, empezamos a jugar allí con la creatividad, con los conceptos que nosotros ya tenemos sobre la forma, sobre los colores, sobre la composición y empezamos a jugar un poco. Pero este es un primer estilo de boceto que digamos es, como les decía, es más propio, o sea, es más para mi desarrollo personal, para mí, digamos, en poder empezar a darle forma a esas ideas. Ya voy puliendo, voy evolucionando en ese aspecto, voy dejando a un lado los primeros rayones, por llamarlo de alguna forma, y voy empezando a dar forma a esa imagen, a ese concepto, y voy empezando a organizar entonces su parte estética, su parte geométrica o su parte orgánica, voy trazando, digamos, unas directrices en cuanto a composición, estilo, y voy trabajando entonces en esa imagen que me va a permitir a mí comunicar lo que quiero, comunicar esa idea o esa imagen que yo tengo en mi cabeza y también traducirla a formas para ver si funciona o no. Porque nosotros podemos tener una imagen mental de algo, pero en el momento de verla ya materializada, pues de pronto no va a ser lo que nosotros esperábamos. Y si yo me voy de una al computador a tratar de plasmar eso directamente, de pronto voy a invertir mucho tiempo, mucho esfuerzo para darme cuenta que finalmente no era la solución que buscaba. Entonces, siempre este proceso es muy importante en ese aspecto. Bueno, hay otro tipo de bocetación que es la composición básica o la composición de planos. Esto funciona muchísimo, pues funciona en cualquier tipo de composición, pero es algo que es muy utilizado, sobre todo en la imagen móvil,
Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, storyboards, que es algo que de pronto todavía ustedes no han trabajado, pero que de pronto han escuchado la palabra, que ya en alguna ocasión lo hemos mencionado y que me imagino que muchos de ustedes lo conocerán o lo habrán visto. Ya más adelante, en el caso que requieran, van a empezar ustedes a trabajar con este tipo de documento, con este tipo de forma de bocetación. Entonces, la bocetación para la composición nos habla de cómo se van a ubicar los elementos en el espacio. Y los planos, pues también tienen unas lógicas como los planos medios, los planos generales, los planos americanos, primeros planos, planos detalle, primerísimo primer plano. Hay muchísimos tipos de plano que más adelante ustedes irán conociendo. Se puede hacer una serie de bocetos en miniatura o pequeños, o también estos bocetos pueden ser grandes dependiendo del formato para el cual nosotros vamos a trabajar. Es súper importante esto del formato y esto es algo que yo ya les he venido repitiendo mucho y es que nosotros si tenemos un formato redondo pues no podemos bocetar sobre un formato cuadrado o si nuestro formato es un gran formato de no sé de 2 metros pues no podemos hacer un boceto de este tamaño, tampoco vamos a hacer el boceto de 2 metros, pero sí debemos llevar una relación entre las proporciones. Si la forma es cuadrada, si la pieza que yo voy a bocetar es cuadrada, entonces mi boceto también deberá ser cuadrado, porque las proporciones y cómo utilizo yo el espacio va a ser muy diferente en cualquiera de los dos casos. Les pasa mucho y es un error recurrente y muchas veces uno lo dice y lo dice y no se aplica. Entonces yo sí les pido que siempre tengamos esto muy en cuenta porque si bocetamos, digamos, sobre un rectángulo y luego nuestro formato final donde vamos a llevar la pieza es un cuadrado, ¿qué vamos a hacer con el resto del espacio? ¿Qué vamos a hacer con el pedazo que nos sobra? No podemos simplemente meterle cositas para rellenar, todo debe estar planificado desde el inicio. Entonces los bocetos deben ser lo suficientemente buenos para que capturen todos los elementos que van a ir incluidos allí. Por eso les hablaba del tamaño. Si yo voy a hacer un mural y voy a hacer un boceto de este tamaño, pues voy a desaprovechar todo el espacio. La ergonomía visual de un mural no es la misma que la ergonomía visual que se requiere para poder tener lectura en una tarjeta. Entonces siempre este tema del espacio y de la composición debe ser uno de los primeros puntos a evaluar en la bocetación. Y como les decía, podemos empezar en nuestro cuaderno cuando es para nosotros, podemos empezar con unas líneas muy simples hasta evolucionarlo a la pieza final. Pero cuando necesitamos ya comunicar a otras personas, pues necesitamos tener o utilizar más bien unas convenciones. Una convención es algo en que dos o más personas se ponen de acuerdo para decir que algo es algo. Entonces, si hay unas convenciones como los planos, pues yo ya sé que dentro de mi storyboard, donde la historia que yo estoy contando, esto funciona no solamente para la imagen móvil, sino también para piezas como un cómic, como una historieta, donde yo voy a empezar a mostrar cómo van a ser esos planos. Y si nos damos cuenta, no hay mucho detalle, pero sí lo suficientes para que la imagen se entienda, para que yo pueda comprender el estilo gráfico en unos grandes rasgos, pueda comprender las acciones, cómo se están realizando, pueda comprender cómo el espacio se determina o cómo el espacio se distribuye y por supuesto si voy a tener diferentes objetos en diferentes planos, o sea, algunos en primer plano, otros más atrás, para generar una situación de profundidad. Hay diferentes estilos, obviamente, de storyboards, dependiendo de las necesidades. Vamos a encontrar storyboards muy sencillos con muñequitos básicamente de palitos donde lo único que yo necesito comunicar es la ubicación de algunos elementos en el plano, pero también tenemos storyboards mucho más complejos donde ya hay una forma mucho más definida, un estilo gráfico mucho más definido y que nos podemos ayudar con comentarios, nos podemos ayudar con algunos signos o algunos símbolos que me generen movimiento o me den una idea de cómo se van a realizar esas tomas en ese momento. Bueno, tercer tipo de bocetos nos habla del boceto que es para la comunicación entre los clientes y digamos el ilustrador o el dibujante o el publicista o el diseñador o la persona digamos que está creando y desarrollando la idea.
Esta comunicación con los clientes por lo general se da para temas de aprobación. O sea, un cliente no va a invertir dinero o no va a dar luz verde a que un proyecto siga si no tiene claridad sobre la idea que se le está presentando. Estos bocetos ya no pueden ser tan informales, ya deben tener, digamos, un mínimo de acabados. No es la pieza terminada, pero sí debe tener unas condiciones de presentación, de estética, de perspectiva, de elementos, de detalle que permita que el cliente comprenda. Si entre nosotros mismos, a veces en los equipos de trabajo, como les mencionaba hace un rato, si entre nosotros mismos es difícil que uno simplemente hablando el otro le comprenda lo que uno quiere decir y necesitamos de esa bocetación. Ahora imagínense con un cliente que no habla nuestro mismo lenguaje. El cliente puede ser un constructor, el cliente puede ser un médico, el cliente puede ser alguien que en su vida le han hablado de un plano, que en su vida ha escuchado hablar de composición visual, que no tiene ni idea de psicología de las formas, no tiene ni idea de equilibrio, de ritmo, de todas esas cosas con las que nosotros nos podemos comunicar desde lo visual. Entonces, para ellos, para el cliente es sumamente importante poder acceder a un boceto claro, a un boceto lo más cercano a lo que realmente queremos nosotros mostrar allí. Y esto aplica en todo tipo, como les decía, en todo tipo de desarrollo, desde algo como el ejemplo que veíamos anteriormente, desde un diseño arquitectónico hasta un diseño de un personaje. Es importante, aquí pueden ver que, por ejemplo, mostrar opciones al cliente siempre es en esos términos de aprobación muy importante. No es solamente llevarle una figura y decirle, bueno, y la otra opción es esto mismo, pero diferente. Pues, o sea, a cualquier persona que le digan eso creo que, como dicen por ahí, va a quedar en las mismas. Entonces siempre es bueno plantear diferentes bocetos con diferentes opciones. Aquí tenemos el mismo personaje, pero con unas proporciones y con un estilo gráfico distinto. Entonces, en esa medida ya se facilita mucho más ese proceso de aprobación y de tomar un camino sin necesidad de haber realizado el personaje finalizado o haber realizado 5, 6, 10 personajes para que el cliente escoja. Es importante empezar estos procesos, empezarlos bien con el pie derecho, empezarlos siendo muy específicos, pero sin tampoco desperdiciar nuestro tiempo o trabajar, digamos, inútilmente. Este tipo de bocetos entonces también se desarrollan dentro de la diagramación, bueno, dentro de muchísimos campos, pero en este ejemplo en particular, en la diagramación, ya sea de un anuncio, ya sea una diagramación editorial, ya sea cualquier tipo de ilustración que requiera texto, que requiere imágenes, que requiere dibujos, usos de tipografías. Entonces lo que se desarrolla allí es un tipo de machote donde se van a ir ubicando los elementos y sin mucho detalle, pero nos podemos dar una idea de cuál va a ser la composición de la pieza. Esto también es sumamente importante cuando nosotros vamos a hacer ese tipo de aprobaciones e incluso cuando hablamos de productos digitales, tenemos unas etapas para ese desarrollo. Hay otras etapas previas a esto, pero como hoy estamos hablando de bocetación específicamente, vamos a partir de las etapas de la parte gráfica, de la parte visual. Antes de esto tendremos etapas también de jerarquización, de organización, de recolección de la información, pero cuando llegamos a la parte gráfica y empezamos a bocetar, por lo general partimos de algo que vamos a llamar los wireframes. Los wireframes son como los esqueletos, por ejemplo, en el caso de una página web, es el esqueleto que yo tengo donde voy a ubicar todos los elementos, donde voy a hacer una composición visual que permita que la interfaz sea amigable, sea usable, sea comprensible para el usuario. Y aquí, pues sin poner muchos elementos, yo me puedo dar cuenta qué puedo poner, qué puedo quitar. Como ustedes pueden ver, un wireframe puede ser digital, puede ser análogo. Pero lo importante es que antes de ponerme yo a diseñar botones, a programar, a hacer todo eso, pues necesito tener un mapa mental de dónde va a ir la información ubicada según muchísimos criterios que pues ustedes ya conocerán más adelante. Una segunda etapa entonces en este proceso de bocetación de productos digitales o interactivos tiene que ver con los mockups. Pero los mockups no solamente se aplican en este medio, pero bueno, como veníamos del ejemplo del diseño web, podemos decir que un mockup es ya ponerle piel
a ese wireframe que acabamos de ver. Ya le vamos a poner imágenes de referencia, vamos a poner tipografías, vamos a poner elementos que me acerquen a la experiencia estética que va a tener el producto, sin necesidad de que sea todavía interactivo. Por eso hablamos de etapas. Imagínense ustedes llevarle al cliente y tenerle que llevar 5 páginas web completas, diagramadas, codificadas, estructuradas, funcionales, para que escoja una o para que diga no me gusta ninguna de entrada. Entonces, por eso estas etapas son tan necesarias en esos procesos. Como les decía, un mockup no solamente funciona en productos digitales, sino que nosotros podemos desarrollar mockups de casi cualquier producto, de cualquier cosa. Estos mockups por lo general son recursos gráficos que podemos encontrar en páginas gratuitas o podemos comprarlos o descargarlos para determinados usos y vienen en blanco. Entonces, lo que sería, digamos, el mockup original de esto sería el papel doblado en blanco, y lo que yo hago es que en Photoshop o en Illustrator puedo organizar y poner mis imágenes para dar una sensación de cómo se vería el producto. En un tutorial más adelante les voy a explicar cómo montar este tipo de mockups, también en ese orden de procesos de bocetación o ya para entrega o para muestra, cuando nosotros no vamos a desarrollar el producto como tal, pero vamos a mostrar cómo se vería. O sea, no voy a imprimir el brochure para tomarle una foto y para subirla, sino que directamente yo puedo hacer por medio de un montaje fotográfico, puedo utilizar estos mockups y puedo darle un look and feel a mi producto sin necesidad de que el producto esté realizado y terminado de manera análoga. Como les decía, estos mockups funcionan a todo nivel, pues con cualquier tipo de formato, con cualquier tipo de producto, y es un momento previo al prototipo, porque aquí yo también tomo decisiones, puedo decir funciona o no funciona. Entonces, antes de generar un prototipo, de gastar papel en impresiones, de tirarme la camiseta que voy a estampar, pues yo voy a hacer un mockup. Finalmente tenemos entonces en estas etapas de bocetación a los prototipos. Un prototipo, como les decía, pues en el prototipo yo sí, ya no es el producto terminado, pero es como una muestra. Entonces, digamos, si se trata de un brochure, pues ahora sí yo voy a imprimir un brochure después de haber visto cómo queda en mi mockup, después de haber hecho todos los ajustes pertinentes. Ahora sí voy a invertir en un material que puede ser el papel, la tinta, todo esto, que igual eso implica costos. Entonces, al yo poder tener previos a mis prototipos unos mockups bien hechos, pues ya no me voy a llevar sorpresas. Y en la impresión lo que voy es a corregir últimos detalles de cómo ya se vería el producto en físico. Lo mismo pasa en los productos digitales, pero ya el prototipo tendría que ver más con la interacción, entonces sería como una versión beta, digamos en el caso de una página web donde yo puedo hacer algunas interacciones para saber cómo sería el funcionamiento, ya lo llevaría para la última aprobación y una vez esto esté aprobado, pues nos vamos con todo el proyecto de una. ¿Listo? Bueno, los prototipos funcionan, como acabo de mencionar, en productos digitales, en productos impresos, en producción de diseños o de elementos 3D, en cualquier tipo de diseño o cualquier tipo de proceso de comunicación podemos emplear los prototipos. Es muy importante primero ensayar, por ejemplo, cuando vamos a sacar un aviso, un anuncio de prensa o cualquier tipo de pieza publicitaria, pues necesitamos ver cómo se va a ajustar al formato. Entonces, antes de mandarnos con un tiraje de 500.000 afiches, pues vamos a imprimir uno. Ya después de haber hecho todo el proceso, imprimimos uno y este sería ya como nuestro último boceto antes de producir, que sería un boceto pues obviamente ya así de cerca del producto final, pero por eso se llama prototipo, porque no es todavía el producto final, pero es el último eslabón de ese proceso de bocetación. Bueno, ahora pasemos a otro tipo de bocetos, que son los que nos permiten a nosotros la exploración visual. ¿Qué es eso de la exploración visual? Explorar visualmente tiene que ver con conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras habilidades, desarrollarlas, nuestras habilidades de comunicación gráfica, y nos puede ayudar o puede convertirse o debería convertirse pues, las personas que sobre todo trabajamos con la imagen en una actividad diaria para registrar y para empezar a explorar nuestros intereses. O sea, esto no tiene que estar, digamos, determinado
por un encargo, por un trabajo específico, sino que es una actividad que nosotros deberíamos desarrollar diariamente en nuestras bitácoras, en nuestros cuadernos de bocetos, experimentar con diferentes técnicas, experimentar diferentes estilos para poder encontrar nosotros nuestro, digamos, como nuestro fuerte, o para diversificarnos si ya tenemos como un estilo muy determinado, pero pues teniendo en cuenta que no somos o no estamos dentro del mundo como tal del arte así cerrado, sino que estamos en el medio de la comunicación y necesitamos diversificar también esas formas de expresión, porque no siempre los proyectos se van a ajustar a nuestro estilo, entonces debemos ensayar con diferentes estilos para no necesariamente para volvernos pues los más artistas del mundo, aunque también sería chévere, pero sí para poder explorar esas formas de comunicación gráfica que nosotros podemos llegar a tener en un momento dado. Independientemente de que a nosotros el talento para el dibujo nos dé para los muñequitos de palitos, o que nos dé para muchísimo más y para hacer realmente pues unas obras artísticas. Independientemente de eso, es bueno explorar, porque así como yo puedo llegar a comunicar muy bien con muñequitos de palitos, pues también como ilustrador, digamos, dentro de nuestros terrenos podemos hacer grandes cosas. Otro tipo de boceto es el que nos ayuda a nosotros a refinar las soluciones visuales. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros estamos planteando un proyecto que no es solamente una pieza, sino que requiere de la interacción de muchos medios o de muchas personas o de varios equipos de trabajo, pues la bocetación nos va a ayudar a refinar esa comunicación entre los diferentes productos o entre los diferentes grupos o entre los diferentes momentos. Entonces, bocetar también no es solamente hacer dibujos bonitos, sino tener la capacidad de explorar, si unimos esto a la capacidad, por ejemplo, de jerarquizar la información, de hacer mapas mentales, de todo eso que ustedes de pronto aprenden en primer semestre y la forma de organizar el pensamiento, si podemos traducir eso a imágenes, pues va a ser mucho más fácil para poder entonces estructurar proyectos, para poder desarrollar procesos, etcétera. Bueno, en algún punto, entonces, aquí que algo que ya les había comentado, pero ya como para cerrar un poco estos tipos de bocetos, en algún punto el artista digital o el comunicador visual o la persona que está haciendo un boceto, pues se va a dirigir hacia la computadora, porque pues la mayoría de los elementos o más bien de los proyectos que nosotros desarrollamos pues tienen un paso por lo digital. Independientemente de que sea un proyecto análogo, yo creo que el 98% de lo que hacemos, así sea algo para imprimir, pues va a pasar por un proceso digital previo a la impresión o previo a ese proceso análogo. Entonces, si bien en algún momento pasamos por la computadora, aquí no vamos como a arrancar de cero, sino que nos va a ayudar entonces a avanzar en esa parte de bocetación digital, ya sea en el, por ejemplo, pues aquí en esta imagen vemos el diseño de un personaje que parte de un boceto y que ese boceto se evoluciona y luego ya entra, digamos, dentro del software donde yo ya lo voy a pulir, donde voy a, digamos, evolucionar ese boceto hasta llegar a un producto finalizado. También yo puedo, como les decía, bocetar directamente en el computador, pero ojo, es que a veces estamos confundiendo el bocetar directamente en el computador con empezar a componer o empezar a diseñar directamente en el computador y son dos cosas muy distintas. Yo sí o sí necesito un proceso de bocetación, o sea, a partir de una estructura, generar un esquema, generar lo que hablábamos en la primera diapositiva, es comprender cuáles son esos elementos básicos o esos elementos estructurales de lo que yo quiero comunicar para poder evolucionarlo. Entonces, el hecho de ir directamente al computador no quiere decir que ya estoy haciendo bocetos digitales, porque muchas veces empezamos es a armar ya la pieza final sin haber hecho el proceso previo de desarrollo. Entonces, si vamos a bocetar directamente en un computador, pues ese proceso de boceto debe partir, como pueden ver allí en el ejemplo de la silla, desde unas líneas básicas, desde unas estructuras básicas, como ustedes en fundamentos de diseño y en este tipo de espacios académicos pueden aprender.
que todo tiene unos módulos, todo tiene unas estructuras, unos ritmos, todo tiene equilibrio, aplicar todas esas partes que tienen que ver con el desarrollo de la forma y evolucionarlos. Entonces es como cuando creamos, partimos de cero, partimos de unas bases y de esas bases las vamos edificando, las vamos construyendo y las vamos entonces ya formando para obtener un proyecto, un producto final. No podemos empezar simplemente a tirar allí cosas y esperar que el resultado salga a la luz por obra y gracia. Bueno, ¿cuáles son entonces, para resumir ya, las características de un boceto profesional? Recordemos que un boceto profesional pues es aquel que nos permite a nosotros la comunicación gráfica entre las partes. Ya otra cosa es el boceto privado que yo tengo en mi cuaderno, pero este no lo voy a estar comunicando porque de pronto ahí hay cosas que solamente yo entiendo. Entonces, lo primero es la limpieza, o sea, un boceto debe ser limpio para que un boceto sea profesional, independientemente que esté en una bitácora o que esté en una hoja de papel o que esté en un formato grande o en un formato pequeño. Debe ser un trabajo limpio, porque yo con él voy a comunicar. Y si yo entrego una cosa sucia en un pedacito de hoja rasgada por allí en una esquinita, lo que yo estoy comunicando es que yo soy así como diseñador o como dibujante o como ilustrador. O sea, lo que estoy comunicando es que yo soy sucio, que hago las cosas de cualquier manera y que no me interesa en absoluto si usted entiende o no el mamarracho que yo hice. Entonces, no solamente estoy comunicando el dibujo, sino que estoy comunicando toda mi forma de trabajo. Y pues para un cliente, digamos que primero no va a entender lo que hay allí y segundo, eso le va a dar mucho que pensar de la persona que lo está guiando en este proceso. Bueno, los bocetos entonces deben ser claros, por un lado ya decíamos que son limpios, por otro lado deben ser claros, deben mostrar procesos, deben partir de formas básicas e ir evolucionando. En el caso de personajes, por ejemplo, mi personaje yo debo tener unas proporciones y el boceto me va a ayudar a mantener esas proporciones en los diferentes rasgos o posiciones en que yo lo voy a ir desarrollando. Es muy útil la técnica que también vamos a ver o a recordar un poquito más adelante de entender los elementos desde sus formas básicas y descomponerlos y traerlos entonces, ayudarlos a que surjan desde su propia abstracción, desde su propia forma más elemental. Entonces, en cuanto a la creación de personajes o de figuras o de formas, es muy importante tener esto en cuenta. Bueno, acá hay otro ejemplo de lo que les digo. Ya una vez tengamos esa parte estructural, pues ir evolucionando el boceto, cada vez acercándonos más al proceso final. Cuando hablamos de la bocetación, por ejemplo, de un logotipo o de una marca, pues tenemos que tener en cuenta que también existen otras variables que debemos incluir dentro de esta gráfica y es, por ejemplo, las proporciones, las dimensiones, los grosores, los tamaños, etcétera. Entonces, no es solamente quedarnos en esa primera etapa de la bocetación donde hacemos como unas líneas iniciales, sino que ese boceto debe ir evolucionando en la medida que va requiriendo otras especificaciones técnicas. Igualmente cuando hacemos algún tipo de dibujo que va enfocado en mostrar partes de un objeto o una ilustración técnica o algún tipo de ilustración o de diagrama que requiera de unas medidas, de unas cotas, de unos factores, digamos, un poco más matemáticos. Entonces, este ya sería otro tipo de boceto más especializado. Igualmente, cuando hablamos de bocetos que requieren perspectiva, incluso sin llegar, por ejemplo, a la perspectiva arquitectónica o a la bocetación de planos, porque pues sé que de pronto esta no es nuestra área, pero sí algunas veces vamos a requerir de ciertos elementos de la perspectiva en estas bocetaciones específicas, cuando necesitamos mostrar espacios o cuando necesitamos diseñar algún tipo de elemento ambiental que requiera de partes o de elementos mucho más técnicos. El color también puede ser un elemento que podemos incluir dentro de la bocetación de una pieza cuando vamos a trabajar entre lo análogo y lo digital o incluso para presentación a cliente también el color es muy importante. No siempre se requiere, pero en muchas ocasiones sí también necesitamos mostrar de alguna manera cómo cromáticamente se va a expresar esa gráfica.
Volviendo un poco al tema de la bocetación digital, aquí tenemos un ejemplo que nos muestra cómo podemos nosotros comenzar desde cero bocetando digitalmente, sin de pronto cuando ya tenemos más experiencia o cuando ya manejamos mucho mejor las herramientas digitales, podemos trabajar desde cero en el software de diagramación, en el software gráfico, pero obviamente teniendo en cuenta lo que hemos estado hablando y es partir de cero, empezar a componer desde las formas básicas, aislar esos elementos estructurales y a partir de ahí ir desarrollando la forma para que no tengamos como un resultado que se vea poco profesional o que se vea improvisado, pues necesitamos que haya una construcción, un paso a paso, como les decía, un desarrollo. Eso también cuenta, por ejemplo, en el campo de la animación, en el campo de la ilustración infantil o de la ilustración de cómic, de la ilustración de personajes, de la ilustración de espacios, también en el concept art, como vamos a ver más adelante en un ejemplo, en el 3D. Entonces, independientemente de cuál sea nuestro proyecto y de cuál sea nuestro proceso creativo, la bocetación es entonces uno de los pasos fundamentales en la comprensión de la estructura, de la forma y poder llegar a un resultado que justamente va a comunicar y va a transmitir que hay una solidez en el desarrollo de la pieza. Las bitácoras son un elemento fundamental a la hora de nosotros empezar a trabajar ya más seriamente el tema de la bocetación, empezar a tener un recorrido. La bitácora nos permite a nosotros explorar, nos permite recoger muestras, recoger piezas, ya sean imágenes, materiales, diferentes tipos de técnicas. Entonces es una recomendación que les hago. Acostúmbrense a llevar una buena bitácora, un buen cuaderno de bocetos donde no metan todo allí. Entonces la receta de la torta, que la lista del mercado, los teléfonos, sino que le den como ese lugar que se merece para esos desarrollos, porque es finalmente un objeto o una pieza que a ustedes les va a servir para más adelante, entonces recurrir a ella y recordar esas exploraciones que ustedes han hecho, ya sea por diversión, por hobby o esos desarrollos a veces de proyectos que empezamos a rayar para nosotros mismos. Entonces la bitácora como un objeto personal para la exploración del boceto, la exploración de la gráfica, siempre pues nos va a proporcionar digamos, algo a donde acudir en estos momentos. Y la forma como nosotros le demos ese tratamiento, la forma como nosotros cuidemos de ella sin llegar a hacer una pieza finalizada o sin la necesidad de que tengamos una bitácora para cada proyecto o una bitácora para cada cosa, pues siempre nos va a acompañar a nosotros y nos va a ayudar a profesionalizar esa parte y esa etapa que es tan importante en todo lo que tiene que ver con nuestro quehacer. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero que les haya interesado, espero que pongan en práctica todos estos consejos y espero también ver unos muy buenos bocetos en todos los proyectos que vamos a desarrollar o los pocos o muchos proyectos que alcancemos a desarrollar en lo que nos queda de este semestre. Bueno, hasta luego, que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase.